¿Alguna vez has tenido días en los que lo único que querías hacer era acostarte en la cama y no hacer absolutamente nada más? Solo quieres remolonear y no preocuparte por ninguna de tus responsabilidades. Todos hemos tenido nuestros días malos. Todos nos hemos sentido perezosos, desmotivados y sin inspiración de vez en cuando. Y es normal sentirse así. Pero vivimos en una sociedad tan hipercompetitiva que está tan enfocada en perseguir el éxito y la riqueza, que nos ha hecho sentir culpables internamente por el tiempo que pasamos sin trabajar en algo productivo. Cuando trabajas demasiado hasta el agotamiento y estás lidiando con estrés crónico, inevitablemente tendrás efectos adversos en tu salud mental y emocional. Pero, ¿y si pudiera ser más que eso? ¿Qué pasa si tu pereza es más que simplemente agotamiento? Aquí tienes 6 señales de advertencia de depresión que son más que simple pereza. Número 1. No puedes sacarte de ese estado. La sensación de pereza suele aparecer cuando estás demasiado estresado o si has trabajado mucho durante demasiado tiempo. Y hay muchos trucos ingeniosos que puedes utilizar para salir de ahí, como hacer una lista de tareas pendientes, escuchar charlas motivacionales o ponerte metas alcanzables. Pero cuando se trata de depresión, no es por elección y definitivamente no es algo de lo que puedas escapar de un momento a otro. No importa lo que otras personas te digan. La depresión es una enfermedad mental grave que debe tratarse con ayuda profesional y medicamentos si es necesario. A menudo los episodios depresivos pueden repetirse a lo largo de tu vida, por lo que es probable que se necesiten meses de terapia para ayudarte a sobrellevar la situación. Número 2. No puedes animarte. ¿Lidias a menudo con sentimientos de soledad inexplicable, tristeza y desesperanza? ¿Te sientes agotado todo el tiempo y rara vez tienes energía? Es posible que te sientas abatido y desanimado por razones que simplemente no comprendes, y nada de lo que haces parece animarte o hacerte sentir mejor. Ninguna cantidad de sueño, comodidad, comida, cuidado personal, actividades o momentos divertidos con tus amigos parecen suficientes para alegrar tu espíritu. Cuando estás luchando contra la depresión, ni siquiera hacer las cosas que más te gustaban o pasar tiempo con tus seres queridos puede hacerte sentir mejor. Número 3. Has perdido el interés en todo. Según la Asociación Estadounidense de Psicología, una pronunciada disminución de interés en el placer de las actividades es una de las características distintivas de un episodio depresivo. Así que si has descubierto que tu pereza te ha hecho perder la motivación y el interés en todo, incluida la escuela y el trabajo, entonces es una señal segura de que algo anda verdaderamente mal con tu salud mental. Con la depresión tiendes a perder interés en tus pasatiempos y tiendes a apartarte emocionalmente de quienes te rodean. Prefieres quedarte en casa, acostado en la cama, sin hacer nada la mayor parte del día, porque ya no encuentras ni las fuerzas ni el motivo para preocuparte por nada. Número 4. No te manejas como solías hacerlo. ¿Sientes que tu pereza se te está yendo de las manos? ¿Se ha vuelto demasiado para ti? ¿Se interpone en tu trabajo, tu escuela o tu vida personal? Si respondiste afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, es posible que estés lidiando con una depresión. Al diagnosticar la depresión, los psicólogos tienden a buscar lo que en inglés se conoce como las 4D de la anomalía, es decir, desviación, dolor, peligro y disfunción. Entonces, si tu pereza te está volviendo disfuncional, interfiere significativamente con tus tareas diarias y se siente como un obstáculo constante en tu vida, entonces puede ser el momento de consultar a un profesional de la salud mental al respecto. Número 5. Tu pereza no tiene un motivo concreto. A menudo la pereza se manifiesta como procrastinación y puede ser provocada por varias razones diferentes. Algunos creen que refleja una falta de autoestima, mientras que otros argumentarían que se debe a la falta de reconocimiento positivo por parte de los demás. También podría deberse a la falta de disciplina, autocontrol e interés. Pero, ¿qué pasa si tienes depresión? ¿Qué la provoca? Bueno, la verdad es que los psicólogos realmente no lo saben. Pero una cosa que sí sabemos con certeza es que, por lo general, no es desencadenada por algo en particular. No siempre hay una razón clara por la que se puede desarrollar la depresión. Entonces, si te sientes deprimido, desanimado y sin energía de repente, la depresión puede ser la razón. Y número 6. Tu pereza no es por elección. Finalmente, pero quizás lo más importante, la diferencia clave entre la depresión y la pereza es que si bien la pereza se puede superar, con la depresión no es tan fácil. Si te sientes cansado o desmotivado, hay cosas que tú mismo puedes hacer para cambiar eso.
Puedes descansar un poco, hacer una lluvia de ideas, buscar inspiración y probar diferentes trucos de productividad para ayudarte a salir de tu bajón. Pero con la depresión no es tan fácil. No es un simple bajón del que puedas salir. Cuando tienes depresión, no estás tomando la decisión de estar o permanecer deprimido. De hecho, los pacientes con depresión a menudo informan tener sentimientos de culpa extrema, vergüenza e impotencia debido a no poder salir de su depresión. Nadie con depresión lo hace solo por llamar la atención. La enfermedad mental es mucho más profunda que eso. ¿Puedes identificarte con alguna de las señales de depresión de este video? Si tú o alguien que conoces está experimentando sentimientos graves de depresión, no dudes en comunicarte con un profesional de la salud mental hoy mismo y obtener ayuda. Por favor, danos like y comparte este video si te ayudó y si crees que podría ayudar a otra persona. Los estudios y referencias utilizados se enumeran en la descripción. No olvides suscribirte para ver más videos de Psych2Go y como siempre, gracias por vernos.